Era una mañana de octubre de 2022 cuando Sara Martínez, ahora de 52 años, decidió finalmente limpiar el ático de la antigua academia de baile que había heredado de su madre. La Dance Dreams Academy, situada en Los Ángeles, había cerrado hacía casi 3 décadas, pero Sara nunca había sido capaz de desprenderse del lugar que en su día había sido el centro de su vida. Mientras sacaba cajas polvorientas y equipos antiguos, sus manos temblaron al encontrar una carpeta de cuero marrón que reconoció inmediatamente. Era el archivo personal de su madre, Elena Martínez, que había sido la coreógrafa más respetada de Los Ángeles en los años 90, conocida por formar a jóvenes talentos que soñaban con trabajar con las mayores estrellas del pop. Elena había fallecido en 2018, llevándose consigo secretos que Sara nunca imaginó que existieran. Al abrir la carpeta, Sara encontró fotografías, cartas y documentos que le hicieron cuestionar todo lo que sabía sobre la desaparición de 5 jóvenes bailarines en 1993. En ese momento, ella solo tenía 23 años y acababa de graduarse en periodismo, pero recordaba perfectamente el caso que conmocionó a la comunidad artística de Los Ángeles. Los 5 jóvenes, todos entre 16 y 19 años, habían desaparecido tras una audición especial para un proyecto secreto en el que participaba Michael Jackson. La policía había investigado durante meses, pero nunca encontró pistas concluyentes. El caso se archivó como fuga voluntaria, una explicación que nunca convenció a Sara, sobre todo porque conocía personalmente a 3 de los jóvenes desaparecidos. Entre los documentos, Sara encontró una carta manuscrita de su madre, fechada en diciembre de 1993, solo 2 meses después de la desaparición. La carta comenzaba con unas palabras que le heló la sangre. Mi querida Sara, si estás leyendo esto, significa que finalmente has descubierto la verdad que intenté ocultarte durante tanto tiempo. Lo que les pasó a Marcus, Jennifer, Diego, Ashley y Tommy no fue lo que le contamos a la policía. Sabía dónde estaban, sabía lo que había pasado, pero no podía hablar. No entonces. Había mucho en juego, muchas vidas que podían quedar destruidas, incluida la tuya. La carta continuaba revelando detalles que Sara nunca hubiera imaginado, mencionando encuentros secretos, grabaciones de audio e incluso fotografías que su madre había escondido como seguro de vida, por si le pasaba algo. Sara sintió que las piernas le temblaban al darse cuenta de que su madre había guardado pruebas de lo que realmente les había sucedido a los 5 jóvenes bailarines. La carta mencionaba específicamente una cinta de casete escondida en un lugar que solo Sara sabía encontrar, un escondite que Elena le había mostrado a su hija cuando era niña, detrás de un marco específico en la pared del gimnasio. Con el corazón acelerado, Sara corrió al estudio principal de la academia, donde encontró exactamente lo que su madre había descrito, una cinta de casete sellada con la fecha 15 de octubre de 1993, y las palabras, para Sara, la verdad sobre los 5, escritas con la inconfundible letra de Elena. Al insertar la cinta en un viejo reproductor que aún funcionaba, Sara escuchó por primera vez la voz de su madre revelando secretos que habían permanecido ocultos durante casi 3 décadas. Elena le contó sobre una llamada que había recibido en la madrugada del 16 de octubre de 1993, solo un día después de la desaparición de los jóvenes. La voz al otro lado de la línea era inconfundible. Michael Jackson en persona explicaba lo que había sucedido, suplicando a Elena que no se lo contara a la policía y prometiendo que los jóvenes estaban a salvo y que se les cuidaría bien. Lloraba Sara, decía la voz grabada de Elena. Lloraba como un niño, diciendo que no había tenido otra opción, que personas peligrosas amenazaban con hacer daño a los jóvenes si no desaparecían por un tiempo. La grabación continuaba revelando que Michael Jackson había ofrecido una extraordinaria suma de dinero a Elena para que guardara silencio y ayudara a difundir la versión oficial de que los jóvenes habían huido para perseguir sus sueños artísticos en otras ciudades. Elena había aceptado, pero solo después de exigir pruebas de que los 5 estaban realmente a salvo y de que podría tener contacto con ellos regularmente. Michael había accedido,
y, en los meses siguientes, Elena recibió cartas e incluso llamadas de los jóvenes, siempre supervisadas, siempre con la promesa de que pronto podrían volver a casa. Sin embargo, algo había cambiado drásticamente en marzo de 1994, cuando las comunicaciones cesaron abruptamente y los intentos de Elena por contactar con Michael Jackson fueron ignorados. Sarah se dio cuenta de que tenía en sus manos la clave para resolver un misterio que había acechado Los Ángeles durante décadas. Si estás siguiendo esta investigación y quieres descubrir la verdad sobre lo que realmente les sucedió a los 5 jóvenes bailarines, dale a me gusta. Y prepárate para un viaje que revelará secretos que personas poderosas han intentado ocultar durante casi 30 años. La cinta de casete fue solo el comienzo de un descubrimiento que cambiaría para siempre la forma en que Sarah veía a su madre, a Michael Jackson y los acontecimientos que moldearon su vida, un descubrimiento que la pondría en peligro y la obligaría a enfrentarse a una verdad más impactante que cualquier teoría conspirativa que pudiera haber imaginado. Sarah pasó toda la noche escuchando y volviendo a escuchar la grabación, tomando notas detalladas de cada palabra, cada pausa, cada sollozo que su madre había grabado en aquella cinta de 1993. La voz de Elena revelaba capas de emoción que Sarah nunca había percibido cuando era más joven, el miedo, la culpa, pero también una feroz determinación por proteger a los jóvenes que habían confiado en ella. Elena contaba que Marcus Williams, de 19 años, había sido el primero en desaparecer, seguido de Jennifer López, no la famosa cantante, sino una joven talentosa de 17 años con el mismo nombre, Diego Santos, de 18 años, Ashley Thompson, de 16, y Tommy Chen, de 19. Todos eran alumnos excepcionales de la Dance Dreams Academy, jóvenes que habían dedicado sus vidas a la danza y soñaban con trabajar con Michael Jackson, que en aquel momento se encontraba en la cima de su carrera mundial. La grabación revelaba que el 14 de octubre de 1993, Elena había recibido una llamada de alguien que se identificó como representante de Michael Jackson, ofreciéndole una oportunidad única para 5 de sus mejores alumnos. El proyecto era altamente confidencial, ya que se trataba de una nueva gira secreta que Michael estaba planeando, y los jóvenes seleccionados tendrían la oportunidad de hacer una audición directamente con el rey del pop en un lugar privado. Elena se mostró inicialmente recelosa, pero cuando el representante mencionó detalles específicos sobre cada uno de los 5 jóvenes, información que solo alguien muy cercano a la academia podía conocer, empezó a creer que la oportunidad era real. El representante había explicado que, debido a la naturaleza secreta del proyecto, los jóvenes tendrían que firmar acuerdos de confidencialidad y no podrían hablar de la audición con nadie, ni siquiera con sus familias. Elena describía en la grabación cómo había acompañado a los 5 jóvenes al lugar señalado para la audición, un estudio privado en Bel Air que no pudo volver a localizar cuando intentó regresar días después. El estudio parecía legítimo, con equipos profesionales y un equipo que conocía detalles íntimos sobre el trabajo de Michael Jackson. Elena había recibido instrucciones de esperar en la recepción, mientras los jóvenes eran llevados a salas separadas para audiciones individuales. Durante las 3 horas que esperó, escuchó música, conversaciones en voz baja e incluso risas procedentes de los estudios, señales que la tranquilizaron sobre la legitimidad de la situación. Cuando finalmente la llamaron para una reunión, Elena se encontró cara a cara con Michael Jackson, que parecía ansioso y perturbado, muy diferente de la imagen de confianza que proyectaba en el escenario. Michael le explicó a Elena que los 5 jóvenes habían sido seleccionados no solo por su talento, sino por su vulnerabilidad y necesidad de protección. Le reveló que había descubierto una red de personas poderosas en la industria del entretenimiento que estaba explotando a jóvenes talentos, obligándolos a situaciones comprometedoras a cambio de oportunidades profesionales. Los 5 jóvenes de la Dance Dreams Academy habían sido identificados como los próximos objetivos de esta red, y Michael había decidido intervenir de la única manera que sabía,
alejándolos temporalmente de Los Ángeles hasta que pudiera desenmascarar y destruir la red de depredadores. Elena se quedó impactada por la revelación, pero Michael le mostró documentos, fotografías e incluso grabaciones que probaban sus afirmaciones sobre la existencia de esta siniestra red. La propuesta de Michael era simple, pero radical. Los 5 jóvenes serían llevados al rancho Neverland, donde estarían a salvo y continuarían su formación en danza y música, mientras Michael trabajaba entre bastidores para desenmascarar a la red de depredadores. Elena podría visitarlos regularmente, pero debía mantener en absoluto secreto su paradero y apoyar la versión oficial de que habían huido para dedicarse a sus carreras artísticas. Michael ofreció una importante suma de dinero para compensar a Elena por la pérdida de sus alumnos más talentosos y para garantizar que pudiera mantener la academia en funcionamiento. Elena dudó, pero cuando Michael le mostró pruebas concretas de que Ashley Thompson, la más joven del grupo, había sido específicamente elegida por un famoso productor conocido por abusar de menores, aceptó participar en el plan. Durante los primeros meses tras la desaparición, Elena recibía llamadas semanales de Michael Jackson, actualizaciones sobre el bienestar de los jóvenes, e incluso breves conversaciones con cada uno de ellos. Marcus se había hecho especialmente amigo de Michael, ayudándole a desarrollar nuevas coreografías, mientras que Jennifer trabajaba en composiciones musicales. Diego había descubierto su talento para la producción musical. Ashley recibía clases particulares para completar sus estudios, y Tommy estaba aprendiendo los aspectos técnicos de la producción de espectáculos. Todos parecían estar prosperando en Neverland, adaptándose a la vida lejos de sus familias y encontrando oportunidades que nunca habrían tenido en Los Ángeles. Elena escribió que al principio se sentía en paz con la decisión que había tomado, especialmente cuando recibía cartas escritas a mano por los jóvenes en las que describían sus experiencias en Neverland. Las cartas estaban llenas de entusiasmo y gratitud, y describían días llenos de entrenamiento, creatividad y un sentido de propósito que nunca antes habían experimentado. Michael había cumplido su promesa de protegerlos y desarrollar sus talentos, y Elena comenzó a creer que tal vez había tomado la decisión correcta. Sin embargo, su tranquilidad se vio alterada cuando comenzó a recibir llamadas anónimas preguntando por el paradero de los jóvenes y sugiriendo que ella sabía más de lo que le había revelado a la policía. Alguien estaba investigando por su cuenta, y Elena se dio cuenta de que el secreto que había prometido guardar se estaba convirtiendo en una carga peligrosa que podía poner en peligro no solo su vida, sino también la seguridad de los 5 jóvenes a los que había ayudado a ocultar. Sarah descubrió que la historia se volvía más compleja y perturbadora a medida que avanzaba la grabación de su madre. Elena revelaba que en enero de 1994, solo 3 meses después de la desaparición de los jóvenes, había comenzado a recibir visitas inesperadas de un hombre que se identificaba como detective privado contratado por las familias de los desaparecidos. El hombre, que Elena describía como alto, de cabello canoso y con un ligero acento europeo, había aparecido en el gimnasio durante el horario de apertura, haciendo preguntas específicas sobre los últimos días de los jóvenes antes de su desaparición. Elena mantuvo la versión oficial, pero el detective no parecía creer en sus respuestas y observaba sus reacciones con una intensidad que la hacía sentir extremadamente incómoda. El detective había presentado documentos que mostraban inconsistencias en la versión oficial de la desaparición. Sabía que los 5 jóvenes no habían comprado billetes de autobús ni de avión. No habían retirado dinero de sus cuentas bancarias en los días previos a la desaparición y no habían contactado con agentes ni academias de baile en otras ciudades. Más inquietante aún, reveló que había encontrado pruebas de que alguien había utilizado tarjetas de crédito a nombre de algunos de los jóvenes en lugares donde nunca habían estado, creando un rastro falso para confundir a los investigadores. Elena se dio cuenta de que estaba tratando con alguien que conocía detalles íntimos del plan de Michael Jackson, y comenzó a sospechar que el detective podría estar conectado con la red de depredadores que Michael había mencionado.
Durante una de esas visitas, el detective le había mostrado a Elena unas fotografías que la dejaron aterrorizada. Eran imágenes del rancho Neverland tomadas con lentes telescópicos, en las que se veía claramente a los 5 jóvenes realizando actividades cotidianas en el rancho. Jennifer aparecía hablando con Michael cerca del lago. Marcus estaba practicando baile en el estudio principal. Diego se veía trabajando en equipos musicales. Ashley estaba leyendo bajo un árbol. Y Tommy aparecía jugando con los animales del zoológico privado de Michael. Las fotografías demostraban que el detective sabía exactamente dónde estaban los jóvenes, pero en lugar de informar a la policía, estaba utilizando esa información para presionar a Elena para que revelara detalles sobre cómo habían llegado allí. El detective hizo una propuesta que Elena describió como diabólica en la grabación. Le ofreció una suma aún mayor que la que Michael había pagado para que Elena le ayudara a recuperar a los jóvenes, alegando que tenía clientes poderosos que estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad por tener acceso a jóvenes talentos como aquellos. Elena se dio cuenta inmediatamente de que se enfrentaba exactamente al tipo de persona de la que Michael había intentado proteger a los jóvenes, y su negativa a cooperar desencadenó una serie de amenazas veladas. El detective comenzó a hacer comentarios sobre la seguridad de Elena, sobre cómo podían ocurrir accidentes a personas que sabían demasiado y sobre lo fácil que sería hacerla desaparecer de la misma manera que habían desaparecido los jóvenes. Desesperada, Elena intentó ponerse en contacto con Michael Jackson inmediatamente después de la visita del detective, pero descubrió que los números que él le había dado ya no funcionaban. Sus intentos de enviar mensajes a través de los canales oficiales de la oficina de Michael fueron ignorados, y empezó a darse cuenta de que estaba completamente aislada y vulnerable. Durante semanas, Elena vivió con un miedo constante, comprobando constantemente si la seguían e instalando nuevos sistemas de seguridad en su casa y en el gimnasio. Empezó a documentarlo todo, grabando conversaciones telefónicas, fotografiando coches sospechosos aparcados cerca de su casa y llevando un diario detallado de todos los sucesos extraños que empezaron a ocurrir en su vida. La situación se deterioró rápidamente cuando Elena descubrió que alguien había entrado en su casa durante su ausencia. No habían robado nada, pero habían abierto cajones, revolcado papeles y encontró pequeños dispositivos electrónicos que sospechaba que eran equipos de escucha. Elena se dio cuenta de que la vigilaban constantemente, y su paranoia se confirmó cuando empezó a recibir llamadas telefónicas silenciosas a horas específicas, siempre a las 3 de la madrugada, como si alguien estuviera comprobando si estaba en casa. La presión psicológica era intensa, y Elena empezó a considerar la posibilidad de contárselo todo a la policía, pero sabía que eso pondría a los 5 jóvenes en peligro inmediato. En febrero de 1994, Elena recibió una llamada que cambió por completo su perspectiva sobre toda la situación. Era Jennifer López, la joven bailarina, llamando desde un teléfono público y susurrando urgentemente que necesitaba ayuda. Jennifer reveló que las cosas en Neverland habían cambiado drásticamente en las últimas semanas, que Michael Jackson se había vuelto cada vez más paranoico y controlador, y que a los 5 jóvenes se les impedía salir del rancho o tener contacto con el mundo exterior. Jennifer dijo que Michael había contratado guardias de seguridad armados que vigilaban a los jóvenes constantemente, alegando que era para protegerlos, pero que en la práctica se sentían como prisioneros. La llamada se cortó abruptamente y Elena nunca volvió a saber nada directamente de ninguno de los 5 jóvenes. La grabación de la madre de Sarah revelaba que esa llamada de Jennifer había sido el punto de inflexión que la convenció de que había cometido un terrible error. Elena se dio cuenta de que había ayudado a entregar a 5 jóvenes inocentes a una situación que se había vuelto peligrosa y estaba fuera de control. Decidió que tenía que actuar, pero no sabía cómo proceder sin poner a todos en un peligro aún mayor. Durante los días siguientes, Elena elaboró un plan para documentar todo lo que sabía y ocultar las pruebas en lugares seguros, creando un
seguro de vida por si le ocurría algo. Fue entonces cuando grabó la cinta que Sarah estaba escuchando, preparándose para una confrontación que sabía que podría ser fatal, pero que ya no podía evitar. La grabación de Elena seguía revelando acontecimientos que se volvían cada vez más siniestros y peligrosos. En marzo de 1994, Elena había tomado la decisión de conducir hasta Neverland Ranch, decidida a comprobar personalmente el bienestar de los 5 jóvenes, aún sabiendo que estaba poniendo en peligro su propia seguridad. Había preparado una historia para encubrir su visita, alegando que iba a entregar material de baile que los jóvenes habían dejado en el gimnasio, y había informado a 3 personas diferentes sobre sus planes, indicándoles que llamaran a la policía si no regresaba en 24 horas. El viaje a Neverland fue tenso, con Elena constantemente comprobando si la seguían, pero llegó a la puerta del rancho sin incidentes aparentes. Sin embargo, la recepción que Elena recibió en Neverland fue completamente diferente a la de visitas anteriores. En lugar de ser recibida por el amable personal que conocía, se encontró con guardias de seguridad uniformados que no le permitieron entrar en la propiedad. Cuando Elena insistió en hablar con Michael Jackson o ver a los jóvenes bailarines, los guardias de seguridad le informaron que estaba en una lista de personas no autorizadas y que cualquier intento de forzar la entrada daría lugar a su detención por allanamiento de morada. Elena se quedó impactada, ya que Michael le había asegurado que siempre sería bienvenida en Neverland y que podía visitar a los jóvenes cuando quisiera. El drástico cambio de actitud confirmó sus peores temores sobre lo que estaba sucediendo dentro del rancho. Decidida a no darse por vencida, Elena decidió esperar fuera de las puertas de Neverland, esperando una oportunidad para ver a los jóvenes o ponerse en contacto con alguien que pudiera ayudarla. Durante las 6 horas que esperó, observó un movimiento constante de vehículos entrando y saliendo de la propiedad, incluyendo varias limusinas con cristales tintados y coches que no reconocía de cuando visitaba el lugar con regularidad. Lo que más le inquietó fue ver una ambulancia salir a toda velocidad de la propiedad, seguida por un coche que reconoció como el del médico personal de Michael Jackson. Elena intentó seguir a la ambulancia, pero la perdió entre el tráfico de Los Ángeles, lo que la dejó con la terrible sensación de que algo muy grave había sucedido. Esa noche, Elena recibió una llamada que la aterrorizó por completo. Era Michael Jackson, pero su voz era irreconocible, ronca, paranoica y aparentemente bajo los efectos de medicamentos. Michael acusó a Elena de traicionarlo, alegando que ella había hablado con personas que querían perjudicarlo y destruir todo lo que él había construido para proteger a los jóvenes. Dijo que Elena había forzado una situación que ahora estaba fuera de control y que las consecuencias serían terribles para todos los involucrados. Cuando Elena le preguntó específicamente por el bienestar de los 5 jóvenes, Michael dudó durante un largo momento antes de decir, con una voz que ella describió como muerta: Ashley ha tenido un accidente. Los demás están a salvo, pero las cosas han cambiado. Ya no puedes formar parte de esto. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. ¿Qué quería decir Michael con «Ashley ha tenido un accidente»? ¿Por qué sonaba su voz tan extraña y desconectada? Elena pasó toda la noche tratando de procesar la información, y su preocupación se intensificó cuando intentó volver a llamar y descubrió que todos los números de Michael habían sido desconectados. Se dio cuenta de que había perdido completamente el contacto con los 5 jóvenes y que ya no tenía forma de comprobar si estaban realmente a salvo. La sensación de impotencia era abrumadora y Elena comenzó a preguntarse si había sido cómplice de algo mucho más grave de lo que había imaginado inicialmente. En los días siguientes, Elena inició una discreta investigación sobre lo que le podría haber pasado a Ashley Thompson. Se puso en contacto con hospitales de toda la zona de Los Ángeles y el condado de Ventura, buscando registros de una joven de 16 años que pudiera haber ingresado por un accidente. Tras varias llamadas frustrantes, Elena encontró un registro en el Ventura County Medical Center de una joven no identificada que había sido ingresada en urgencias el mismo día que ella visitó Neverland.
La joven había llegado al hospital en estado crítico, víctima de lo que se describió como traumatismo craneal grave compatible con una caída desde una altura considerable, pero había fallecido pocas horas después de su llegada, sin recuperar la conciencia. Lo que más perturbó a Elena fue descubrir que la joven no identificada había sido encontrada con una pulsera que ella reconoció inmediatamente. Era una pulsera hecha a mano que Ashley había hecho durante una clase en la Dance Dreams Academy, con cuentas específicas y un patrón único que Elena recordaba perfectamente. La pulsera se mencionaba en el informe policial como el único objeto personal encontrado junto a la víctima, pero no se había iniciado ninguna investigación para identificar quién era o cómo había llegado al lugar donde fue encontrada. Elena se dio cuenta de que Ashley Thompson estaba muerta y que su muerte había sido encubierta de tal manera que impedía cualquier conexión con Neverland Ranch o Michael Jackson. Aterrorizada por el descubrimiento, Elena comprendió que se enfrentaba a una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Si Ashley estaba muerta y su muerte había sido encubierta, ¿qué había pasado con Marcus, Jennifer, Diego y Tommy? Elena comenzó a investigar obsesivamente en busca de cualquier prueba de los otros 4 jóvenes, revisando registros hospitalarios, informes policiales e incluso obituarios en los periódicos locales. Descubrió patrones inquietantes de jóvenes no identificados que aparecían muertos o gravemente heridos en lugares remotos de la región, casos que nunca se investigaron adecuadamente y que parecían haber sido deliberadamente ocultados. Elena se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande y siniestro que un simple plan para proteger a jóvenes talentos de los depredadores de la industria del entretenimiento. La grabación revelaba que Elena había decidido documentar todo lo que había descubierto, creando un archivo completo de pruebas que incluía copias de informes hospitalarios, fotografías de la pulsera de Ashley, registros de sus llamadas telefónicas con Michael Jackson e incluso cartas que los jóvenes habían enviado durante sus primeros meses en Neverland. Escondió copias de estos documentos en diferentes lugares, incluyendo cajas fuertes de bancos y casas de amigos de confianza, asegurándose de que la verdad pudiera salir a la luz aunque le pasara algo. Elena sabía que estaba entrando en terreno peligroso, pero sentía que se lo debía a los 5 jóvenes que habían confiado en ella y a las familias que aún esperaban respuestas sobre el destino de sus hijos. La grabación de Elena alcanzó su punto más impactante cuando reveló los acontecimientos de abril de 1994, un mes que cambiaría su vida para siempre y sellaría el destino de los jóvenes desaparecidos. Elena había decidido enfrentarse directamente a la situación, utilizando las pruebas que había recopilado para forzar una reunión con Michael Jackson y exigir la verdad sobre lo que había sucedido con los 4 jóvenes restantes. Había enviado una carta certificada a Neverland Ranch, amenazando con hacer pública toda la historia a menos que Michael accediera a reunirse con ella en el plazo de una semana. La respuesta llegó de una forma que nunca esperó, no de Michael, sino del mismo detective privado que la había amenazado meses antes, esta vez acompañado por 2 hombres que Elena describió como claramente peligrosos. La reunión tuvo lugar en la propia Dance Dreams Academy, durante una noche en la que Elena se había quedado trabajando hasta tarde, organizando pruebas y preparándose para lo que sabía que sería una confrontación definitiva. Los 3 hombres entraron en la academia sin invitación, cerrando la puerta tras de sí y creando una atmósfera de terror que Elena sintió inmediatamente. El detective, que finalmente se identificó como Raymond Kozlov, un exagente de la CIA que ahora trabajaba para clientes privados muy poderosos, le explicó a Elena que se había visto envuelta en una operación que iba mucho más allá de su comprensión. Kozlov reveló que Neverland Ranch se había convertido en un centro de operaciones para una red internacional de tráfico de jóvenes talentos y que Michael Jackson no era el protector benevolente que había fingido ser, sino un participante activo en un plan mucho más oscuro. Kozlov le mostró a Elena fotografías que la dejaron nauseabunda y aterrorizada.
Eran imágenes de los 5 jóvenes de la Dance Dreams Academy en situaciones que claramente no eran consentidas. Fotografías que habían sido tomadas en lugares dentro de Neverland Ranch que Elena reconoció por las descripciones que Michael le había dado sobre las zonas privadas del rancho. Marcus aparecía en una de las fotografías claramente sedado e inconsciente, rodeado de hombres mayores que Elena no reconocía. Jennifer aparecía en otra imagen, visiblemente en estado de pánico, siendo sujetada por 2 personas mientras una tercera sostenía una jeringa. Diego y Tommy aparecían en fotografías separadas, ambos en estados que sugerían que habían sido drogados y abusados. Las imágenes eran pruebas irrefutables de que los jóvenes no estaban siendo protegidos, sino explotados de forma sistemática y terrible. Kozlov explicó que la red llevaba años funcionando, utilizando la fama y los recursos de Michael Jackson para atraer a jóvenes talentos que luego eran preparados para clientes ricos y poderosos de todo el mundo. Ashley Thompson no había muerto en un accidente, como había sugerido Michael, sino que había sido asesinada cuando intentó escapar y amenazó con revelar toda la operación. Su muerte había sido planeada para que pareciera accidental, pero Elena ahora sabía la verdad. Ashley había sido asesinada para mantener en secreto lo que estaba sucediendo en Neverland. Kozlov reveló que los otros 4 jóvenes habían corrido una suerte similar, aunque de formas diferentes, todos muertos cuando se volvieron problemáticos, o cuando clientes específicos exigieron su eliminación definitiva tras los abusos. La revelación más impactante de Kozlov fue que Elena había sido identificada desde el principio como un riesgo potencial y que toda la operación que involucraba a los jóvenes de la Dance Dreams Academy había sido en parte una prueba para ver cómo reaccionaría y cuánta información se podía obtener sobre su lealtad y discreción. A Michael Jackson se le había ordenado que la reclutara como cómplice, no porque necesitaran su ayuda, sino porque querían mantenerla bajo control y vigilancia. Elena se dio cuenta de que había sido manipulada desde el primer día, que su genuina preocupación por los jóvenes había sido utilizada en su contra y que su cooperación había hecho posible el horror que siguió. Kozlov le hizo una propuesta final a Elena que reveló el verdadero alcance del poder y la crueldad de la organización. Le ofreció 2 opciones. Elena podía aceptar una importante suma de dinero y firmar documentos legales que le impedirían hablar para siempre sobre cualquier aspecto de los acontecimientos de 1993-1994, o podía sufrir el mismo destino que los 5 jóvenes. Para demostrar que no estaba mintiendo, Kozlov le mostró a Elena un vídeo grabado con un teléfono móvil que mostraba lo que le había sucedido a Tommy Chen. El vídeo, que Elena describió como lo más terrible que cualquier ser humano podría ver, mostraba a Tommy siendo torturado y asesinado por hombres que claramente habían sido pagados para asegurarse de que nunca pudiera contar lo que había visto o vivido en Neverland. Elena aceptó el chantaje, pero no porque hubiera renunciado a buscar justicia. Se dio cuenta de que estaba lidiando con una organización que tenía los recursos y las conexiones suficientes para eliminar a cualquiera que se convirtiera en una amenaza, y que su muerte no salvaría a nadie ni sacaría a la luz la verdad. En cambio, Elena decidió fingir su misión mientras recopilaba en secreto todas las pruebas que podía reunir, creando un registro completo que podría utilizarse en el futuro cuando encontrara una forma segura de exponer toda la operación. Firmó los documentos de confidencialidad, aceptó el dinero del chantaje y comenzó a vivir una doble vida, manteniendo una apariencia de normalidad mientras trabajaba incansablemente para documentar la verdad. Durante los meses siguientes, Elena utilizó sus nuevos recursos financieros para contratar investigadores privados independientes, instalar sofisticados equipos de vigilancia alrededor de su propiedad y establecer contactos con periodistas de investigación que podrían ayudarla a sacar a la luz toda la historia. Mantuvo un contacto discreto con las familias de los 5 jóvenes desaparecidos,
ofreciéndoles apoyo emocional y financiero, sin revelarles nunca lo que realmente sabía sobre el destino de sus hijos. Elena vivió con el terrible peso del conocimiento durante décadas, siempre esperando el momento adecuado para actuar, siempre buscando una forma de garantizar que la verdad saliera a la luz sin poner en peligro más vidas inocentes. La grabación de Elena revelaba que los años posteriores a 1994 estuvieron marcados por una vigilancia constante y una paranoia justificada que moldearon cada aspecto de su vida. Elena se había convertido en prisionera de sus propios secretos, viviendo bajo la sombra constante de la amenaza de Kozlov y su organización, pero sin abandonar nunca su determinación de revelar finalmente la verdad sobre lo que les había sucedido a los 5 jóvenes. Durante 1995 y 1996, Elena documentó meticulosamente una serie de acontecimientos que confirmaron sus sospechas de que la red de tráfico seguía operando, utilizando Neverland Ranch y otras propiedades de Michael Jackson como bases para sus actividades delictivas. Había instalado cámaras de vigilancia discretas alrededor de su gimnasio y su residencia, captando pruebas de que estaba siendo vigilada regularmente por agentes desconocidos. Elena descubrió que no estaba sola en su búsqueda de justicia cuando fue contactada por un ex empleado del rancho Neverland llamado Carlos Mendoza, que había trabajado en la seguridad de la propiedad durante el período en que los jóvenes bailarines estaban desaparecidos. Carlos se había acercado a Elena con extremo cuidado, utilizando intermediarios y códigos para establecer contacto, ya que él también vivía bajo una amenaza constante desde que había sido testigo de acontecimientos perturbadores durante su estancia en Neverland. Carlos confirmó muchos de los detalles que Elena había descubierto por su cuenta, incluida la existencia de zonas restringidas en Neverland donde se retenía a los jóvenes contra su voluntad, la presencia habitual de hombres poderosos que llegaban en aviones privados para visitas privadas y la eliminación sistemática de pruebas cada vez que algo salía mal. Carlos reveló a Elena que había visto personalmente los cadáveres de al menos 3 de los jóvenes de la Dance Dreams Academy, siendo sacados de Neverland en diferentes ocasiones durante 1994. Marcus Williams había sido encontrado muerto en su celda tras lo que se describió como una sobredosis accidental, pero Carlos había visto marcas de violencia en el cuerpo que sugerían homicidio. Jennifer López había muerto durante un intento de fuga, tiroteada por guardias que alegaron defensa propia, pero Carlos testificó que estaba desarmada y corriendo hacia las puertas cuando la mataron. Diego Santos había sobrevivido más tiempo, pero finalmente sucumbió a las lesiones internas causadas por repetidas palizas cuando se negó a participar en las actividades que se le ordenaron. Carlos no había visto el cuerpo de Tommy Chen, pero había oído a otros guardias discutir sobre un incidente en el bosque que había dado lugar a una limpieza especial de una zona remota de la propiedad. La revelación más impactante de Carlos fue que Michael Jackson había perdido gradualmente el control sobre las operaciones en Neverland, convirtiéndose esencialmente en un prisionero en su propia propiedad. Carlos explicó que Michael había creído inicialmente que estaba participando en una operación legítima para proteger a jóvenes vulnerables, pero cuando descubrió la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo, sus intentos por detener las actividades fueron brutalmente reprimidos. Kozlov y sus socios habían asumido el control efectivo de Neverland, utilizando la dependencia de Michael de los medicamentos y su creciente paranoia para mantenerlo sumiso y cooperativo. Michael se había convertido en un títere en su propia propiedad, obligado a participar en actividades que lo aterrorizaban, pero incapaz de escapar debido a la cantidad de pruebas comprometedoras que se habían reunido en su contra. Elena y Carlos comenzaron a trabajar juntos para recopilar pruebas que pudieran utilizarse para desenmascarar toda la red, pero sus esfuerzos se vieron complicados por la repentina muerte de Carlos en un accidente de coche que se produjo solo 3 meses después de que él se pusiera en contacto con Elena. El accidente fue investigado superficialmente por la policía local,
que concluyó que Carlos había perdido el control de su vehículo durante una tormenta, pero Elena sabía que había sido asesinado para impedir que siguiera revelando secretos sobre Neverland. La muerte de Carlos sirvió como un brutal recordatorio de que Elena estaba lidiando con personas que no dudarían en matar a cualquiera que se convirtiera en una amenaza, y se dio cuenta de que debía ser aún más cuidadosa en sus esfuerzos por documentar la verdad. A finales de la década de 1990, Elena observó cambios significativos en el funcionamiento de la red, especialmente después de que Michael Jackson comenzara a enfrentarse a acusaciones públicas de abuso infantil. Elena se dio cuenta de que las acusaciones eran a la vez verdaderas y falsas. Verdaderas en el sentido de que se había abusado de niños en propiedades de Michael Jackson, pero falsas en la medida en que Michael no era el principal responsable, sino una víctima de la misma organización que había asesinado a los jóvenes de la Dance Dreams Academy. Elena intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con los abogados que representaban a las presuntas víctimas de Michael, con la esperanza de proporcionar información que pudiera conducir a una investigación más amplia, pero descubrió que muchos de los casos estaban deliberadamente mal gestionados para proteger a los verdaderos culpables. Elena documentó cómo la red había cambiado sus operaciones tras la exposición pública de Michael Jackson, trasladando sus actividades a otras propiedades y utilizando a otros famosos como fachada para sus operaciones. Identificó patrones similares de jóvenes talentos que desaparecían de otras academias de baile y programas de formación artística en Los Ángeles, siempre siguiendo el mismo método: promesas de oportunidades extraordinarias, audiciones secretas y luego desaparición total. Elena intentó alertar a otras escuelas y academias sobre los patrones que había identificado, pero descubrió que muchas se mostraban reacias a creer en sus advertencias o a tomar las precauciones adecuadas para proteger a sus alumnos. La grabación revelaba que Elena había pasado años desarrollando un plan para exponer finalmente toda la red, esperando el momento adecuado en el que tuviera pruebas suficientes y la protección adecuada para hacer pública toda la historia. Había establecido conexiones con periodistas de investigación internacionales, organizaciones de derechos humanos e incluso agentes federales que estaban investigando redes de tráfico similares. Elena sabía que su vida estaba constantemente en peligro, pero había decidido que no podía morir sin asegurarse de que la verdad sobre Marcus, Jennifer, Diego, Ashley y Tommy saliera finalmente a la luz. Había creado un sistema de hombre muerto por el que las pruebas se enviarían automáticamente a varias organizaciones si le ocurría algo, garantizando que ni siquiera su muerte pudiera silenciar para siempre la verdad sobre los crímenes de los que había sido testigo. La grabación de Elena entró en su fase final y más emotiva cuando reveló los acontecimientos que la llevaron a crear el archivo de pruebas que Sarah estaba descubriendo en 2022. Durante la década de 2000, Elena había observado con creciente horror cómo la red seguía operando con impunidad, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales para mantener sus actividades delictivas ocultas al escrutinio público. Elena había documentado al menos 12 casos adicionales de jóvenes talentos que desaparecieron siguiendo patrones similares a los de los 5 alumnos de la Dance Dreams Academy, casos que fueron sistemáticamente ignorados por las autoridades o clasificados como fugas voluntarias. La red se había vuelto más sofisticada, utilizando tecnología avanzada para vigilar a las amenazas potenciales y eliminarlas antes de que se convirtieran en problemas importantes. Elena reveló que en 2003 había sido contactada por una periodista de investigación llamada Rebecca Martínez, sin relación familiar, que estaba investigando las conexiones entre las desapariciones de jóvenes artistas y las propiedades de celebridades en Los Ángeles. Rebecca había descubierto inconsistencias en los informes policiales relacionados con los 5 jóvenes de la Dance Dreams Academy y estaba tratando de reconstruir los acontecimientos de 1993-1994.
Elena dudó inicialmente en cooperar con Rebecca, consciente de los riesgos que ello entrañaba, pero finalmente decidió compartir cierta información limitada, con la esperanza de que una investigación profesional pudiera finalmente sacar a la luz la verdad. Sin embargo, Rebecca desapareció solo 6 semanas después de su primer encuentro con Elena, y su cuerpo fue encontrado 3 meses después en circunstancias que fueron oficialmente clasificadas como suicidio, pero que Elena sabía que se trataba de un homicidio. La muerte de Rebecca confirmó a Elena que la red se había vuelto aún más peligrosa y que tenía profundas conexiones dentro de las fuerzas policiales y el sistema judicial de Los Ángeles. Elena se dio cuenta de que cualquier intento de trabajar a través de los canales oficiales resultaría en la muerte de más personas inocentes y decidió cambiar su estrategia. En lugar de intentar exponer la red de inmediato, Elena comenzó a centrarse en preservar las pruebas y crear un legado que pudiera activarse en el futuro, cuando las condiciones más seguras permitieran revelar la verdad. Utilizó su posición en la comunidad artística de Los Ángeles para establecer redes de protección para jóvenes talentos, creando sistemas de verificación y protección que dificultaban a la red identificar y secuestrar a víctimas potenciales. Durante la década de 2010, Elena observó cambios significativos en el funcionamiento de la red, especialmente tras la muerte de Michael Jackson en 2009. Elena había seguido de cerca los acontecimientos que condujeron a la muerte de Michael, y su grabación revelaba que creía que Michael había sido asesinado cuando finalmente decidió cooperar con una investigación federal sobre actividades delictivas en sus propiedades. Elena había intentado ponerse en contacto con Michael en los meses previos a su muerte, con la esperanza de convencerlo de que testificara sobre lo que les había sucedido a los jóvenes de la Dance Dreams Academy, pero descubrió que estaba siendo mantenido en aislamiento virtual por sus cuidadores, que Elena sabía que eran agentes de la red. La muerte de Michael fue demasiado conveniente para ser una coincidencia, ya que eliminó a la única persona que podía haber proporcionado testimonio directo sobre las operaciones en Neverland Ranch. Elena documentó cómo la red se había adaptado tras la muerte de Michael Jackson, trasladando sus operaciones a nuevas ubicaciones y utilizando a diferentes famosos como tapadera. Identificó patrones similares en propiedades pertenecientes a otros artistas famosos, siempre siguiendo la misma estrategia: identificar a personas vulnerables en la industria del entretenimiento, comprometerlas mediante chantaje o coacción, y a continuación utilizar sus propiedades y recursos para facilitar actividades delictivas. Elena había recopilado pruebas de que la red operaba a escala internacional, con conexiones en al menos 12 países y la participación de figuras políticas y empresariales de alto nivel. La grabación revelaba que Elena había tomado la decisión de crear el archivo de pruebas en 2017, cuando le diagnosticaron un cáncer que le daba una perspectiva de vida limitada. Elena sabía que se acercaba el final de su capacidad para proteger activamente los secretos que había guardado durante décadas y necesitaba asegurarse de que las pruebas sobrevivieran a su muerte. Había pasado meses organizando meticulosamente todos los documentos, fotografías, grabaciones y testimonios que había recopilado a lo largo de los años, creando un archivo completo que contaba la historia completa de los delitos de los que había sido testigo. Elena había elegido específicamente ocultar el archivo en la Dance Dreams Academy porque sabía que Sarah acabaría heredando la propiedad y tendría la inteligencia y la determinación necesarias para comprender la importancia de lo que estaba descubriendo. Elena explicó en la grabación que había elegido a Sarah como su sucesora no solo por los lazos familiares, sino porque había observado a lo largo de los años que Sarah poseía la combinación adecuada de escepticismo periodístico, coraje personal y conexiones profesionales que serían necesarias para eventualmente hacer pública toda la historia. Elena había dejado pistas sutiles a lo largo de los años, comentarios aparentemente casuales y observaciones que prepararían a Sarah para aceptar la verdad cuando finalmente la descubriera. Elena sabía que estaba poniendo a Sarah en peligro al pasarle esta información,
pero también sabía que era la única forma de garantizar que las muertes de Marcus, Jennifer, Diego, Ashley y Tommy no fueran completamente en vano. La grabación concluía con Elena expresando su esperanza de que Sarah fuera capaz de encontrar una forma segura de exponer la red sin convertirse en su próxima víctima. Elena había incluido en el archivo instrucciones específicas sobre cómo ponerse en contacto con organizaciones internacionales que podían ofrecer protección a los informantes, así como pruebas que podían utilizarse para implicar a miembros específicos de la red en delitos que podían ser juzgados incluso décadas después de haber sido cometidos. Elena terminaba la grabación con un mensaje personal para Sarah, expresándole su amor, su orgullo y su confianza en que Sarah tomaría la decisión correcta sobre cómo proceder con la información que había heredado. La última frase de la grabación era una promesa. Los 5 jóvenes que confiaron en mí merecen justicia, y ahora esa responsabilidad recae sobre ti. Sarah se quedó sentada en silencio durante varios minutos después de terminar la grabación, asimilando la magnitud de lo que su madre le había revelado y comprendiendo que ahora poseía información que podía destruir una red internacional de criminales, pero que también podía costarle la vida. Con manos temblorosas, Sarah exploró el resto del archivo que Elena había preparado y descubrió documentos que confirmaban cada detalle de la historia grabada. Había fotografías de los 5 jóvenes bailarines tomadas durante sus últimos días en la Dance Dreams Academy, cartas que habían escrito a sus familias antes de desaparecer e incluso copias de los contratos que Elena había firmado con los representantes de Michael Jackson. Más perturbador aún, había un conjunto de fotografías que mostraban los cadáveres de los jóvenes tras su muerte, pruebas que Elena había obtenido a través de Carlos Mendoza antes de su propia muerte. Entre los documentos más impactantes, había una lista detallada de nombres que Elena había recopilado a lo largo de los años, identificando a miembros conocidos de la red de tráfico. La lista incluía políticos, ejecutivos del mundo del entretenimiento, figuras religiosas prominentes e incluso agentes de la ley a los que se les pagaba para ignorar o encubrir pruebas. Sarah reconoció varios nombres de la lista como personas que aún estaban vivas y ocupaban puestos de poder en 2022, entre ellos un senador de los Estados Unidos, 2 directores de importantes estudios cinematográficos y el actual jefe de policía de Los Ángeles. Elena no solo había documentado los nombres, sino también detalles específicos sobre la participación de cada persona, incluyendo pruebas fotográficas y financieras que podrían utilizarse para un proceso penal. Sarah descubrió que Elena había sido más meticulosa de lo que ella había imaginado inicialmente, ya que había llevado registros detallados de sus propias actividades de vigilancia a lo largo de los años. Elena había documentado decenas de ocasiones en las que había sido seguida, fotografiada o amenazada por agentes de la red, creando un claro patrón de intimidación sistemática que se había prolongado durante décadas. Elena incluso había instalado cámaras ocultas en su propia casa, capturando pruebas de varios intentos de allanamiento y sabotaje que habían tenido lugar a lo largo de los años. Una de las grabaciones de vídeo mostraba claramente a Kozlov y 2 cómplices registrando la casa de Elena en 2008, buscando pruebas que Elena había ocultado inteligentemente en otros lugares. El archivo revelaba que Elena había establecido contactos con organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Interpol y varias ONG especializadas en la lucha contra la trata de personas. Elena había enviado copias seleccionadas de sus pruebas a estas organizaciones a lo largo de los años, creando un registro internacional que haría imposible suprimir completamente la información, incluso si le ocurriera algo al archivo principal. Sarah encontró correspondencia entre Elena e investigadores de la Interpol que confirmaba que se estaba llevando a cabo una investigación internacional, a la espera de pruebas adicionales que justificaran acciones coordinadas contra la red. Sarah se dio cuenta de que su madre había creado una bomba de relojería que estaba lista para explotar, solo necesitaba a alguien con el valor suficiente para activar el mecanismo. Elena lo había preparado todo, las pruebas estaban organizadas y verificadas,
Los contactos internacionales estaban establecidos e incluso se había consultado discretamente a abogados especializados en la protección de informantes. Sara comprendió que no tenía que descubrir cómo desenmascarar a la red por sí sola. Su madre había pasado décadas preparando el terreno. Todo lo que Sara tenía que hacer era seguir las instrucciones que Elena le había dejado y activar la red de protección que había construido cuidadosamente. Sin embargo, Sara también descubrió pruebas inquietas de que la red era consciente de la existencia del archivo de Elena y lo había estado buscando desde su muerte en 2018. Sara encontró registros de que la Dance Dreams Academy había sido allanada al menos 3 veces en los últimos 4 años, siempre por personas que sabían exactamente lo que buscaban. Elena había previsto esta posibilidad y había creado varios escondites falsos con información engañosa, pero Sara se dio cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que la red descubriera el archivo real. Sara sabía que no podía seguir ocultando las pruebas. Tenía que actuar rápidamente antes de que la red eliminara las últimas pruebas de los crímenes que se habían cometido. Sara tomó la decisión de seguir exactamente el plan que Elena había establecido. Fotografió todos los documentos con un teléfono encriptado que Elena le había dejado específicamente para ese fin y envió copias inmediatamente a los contactos internacionales que su madre había establecido. A continuación, Sara acudió al abogado que Elena había identificado como especialista en protección de informantes, un hombre llamado David Chen, sin relación con Tommy Chen, que tenía experiencia en casos internacionales de tráfico de personas. David confirmó que llevaba años esperando que Sara se pusiera en contacto con él y que ya tenía un plan para garantizar su seguridad mientras las autoridades competentes procesaban las pruebas. En menos de 48 horas tras su descubrimiento del archivo, Sara estaba bajo protección federal y las pruebas estaban siendo analizadas por equipos especializados de la Interpol, el FBI y organizaciones internacionales de derechos humanos. La investigación posterior confirmó todos los detalles que Elena había documentado, lo que condujo a detenciones coordinadas en 12 países y al desmantelamiento de una red que había operado durante más de 3 décadas. Kozlov fue encontrado muerto en su casa en Suiza, aparentemente por suicidio, pero más probablemente eliminado por sus propios socios cuando se dieron cuenta de que la red había sido expuesta. Varios otros miembros de la red fueron arrestados, incluidos el senador y los ejecutivos del estudio que Elena había identificado, mientras que otros huyeron a países sin tratados de extradición. 2 años después del descubrimiento del archivo de Elena, Sara se encontraba en una posición única como la persona que había expuesto una de las mayores redes de tráfico de personas de la historia moderna. La investigación internacional que se derivó de sus revelaciones se había expandido mucho más allá de lo que ella había imaginado inicialmente, lo que llevó a la identificación de más de 200 víctimas a lo largo de 3 décadas y dio lugar a procesos penales en 15 países diferentes. Sara había testificado en tribunales de todo el mundo, siempre bajo estricta protección, contando la historia de su madre y de los 5 jóvenes bailarines que habían muerto en Neverland Ranch. El impacto de su testimonio había sido devastador para los miembros supervivientes de la red, muchos de los cuales recibieron condenas de cadena perpetua por sus delitos. Las familias de Marcus Williams, Jennifer López, Diego Santos, Ashley Thompson y Tommy Chen finalmente recibieron las respuestas que habían buscado durante casi 3 décadas. Sara se reunió personalmente con cada familia y les entregó cartas personales que Elena les había escrito durante la década de 1990, en las que explicaba su decisión de guardar silencio y expresaba su profundo dolor y remordimiento por lo que les había sucedido a sus hijos. Las familias reaccionaron de diferentes maneras. Algunas expresaron su ira inicial por la participación de Elena en el encubrimiento de la verdad, mientras que otras mostraron comprensión por las circunstancias imposibles a las que se había enfrentado Elena. Sin embargo, todas expresaron su gratitud por saber finalmente la verdad sobre el destino de sus hijos desaparecidos.
Los cuerpos de los 5 jóvenes fueron finalmente localizados e identificados gracias a las pruebas que Elena había conservado. Marcus Williams fue encontrado enterrado en una sección remota del rancho Neverland, en un lugar que había sido descrito con precisión en los documentos de Elena. Jennifer López fue descubierta en un cementerio sin nombre en el condado de Ventura, enterrada bajo una identidad falsa que la red había creado para ocultar su muerte. Diego Santos y Tommy Chen fueron encontrados en lugares diferentes, ambos en propiedades que habían pertenecido a miembros de la red que posteriormente fueron arrestados. Ashley Thompson fue exhumada del cementerio donde había sido enterrada como Jane Doe en 1994, lo que finalmente permitió a su familia celebrar un funeral digno tras décadas de incertidumbre. La investigación también reveló que Michael Jackson había sido, como Elena sospechaba, más una víctima de la red que un perpetrador voluntario. Las pruebas encontradas tras los arrestos demostraron que Michael había sido sistemáticamente drogado y manipulado durante los años en que la red operó en Neverland Ranch, y que sus intentos de resistirse o exponer la operación habían dado lugar a crecientes amenazas contra su vida. Los expertos en toxicología, que analizaron el cabello conservado de Michael, confirmaron que había sido mantenido bajo la influencia de drogas que controlaban la mente durante largos periodos de tiempo, lo que explicaba su comportamiento errático y su aparente cooperación con actividades que claramente le aterrorizaban. La revelación de que Michael Jackson había sido asesinado para impedir su testimonio se confirmó mediante pruebas forenses que habían sido suprimidas durante la investigación original de su muerte. Sarah había utilizado su experiencia como periodista para documentar meticulosamente todo el proceso de investigación y juicio, creando un registro exhaustivo que se conservaría para las generaciones futuras. Había escrito un libro en el que detallaba toda la historia, desde la desaparición inicial de los 5 jóvenes hasta la exposición final de la red, y todos los beneficios se donaron a organizaciones que luchaban contra la trata de personas y apoyaban a los supervivientes de abusos. El libro se convirtió en un éxito de ventas internacional, no solo por la naturaleza impactante de la historia, sino porque Sarah había logrado humanizar a las víctimas de una manera que resonaba profundamente en los lectores de todo el mundo. Sarah convirtió la Dance Dreams Academy en un memorial para las víctimas de la red, así como en un centro de formación para jóvenes artistas que hacía hincapié en la protección y la seguridad. Sarah había utilizado el dinero que su madre había recibido del chantaje de la red para establecer programas educativos que enseñaban a los jóvenes artistas a reconocer y evitar situaciones peligrosas. La academia también se convirtió en un centro de investigación sobre la trata de personas en la industria del entretenimiento, trabajando con organizaciones internacionales para desarrollar protocolos de protección que pudieran implementarse en academias y programas de formación artística de todo el mundo. Sarah descubrió que su decisión de denunciar la red había inspirado a otras víctimas y supervivientes a alzar la voz, lo que llevó a investigaciones adicionales sobre redes similares que operaban en otras partes del mundo. Recibía regularmente cartas y correos electrónicos de personas que habían sido víctimas de situaciones similares, muchas de las cuales habían encontrado el valor para hablar solo después de ver cómo la investigación de Sarah había dado lugar a una justicia real para las víctimas. Sarah se dio cuenta de que el legado de su madre se había convertido en algo mucho más grande de lo que Elena jamás podría haber imaginado, creando un movimiento global de concienciación sobre la trata de personas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, Sarah también descubrió que exponer la red había tenido un costo personal significativo. Se había visto obligada a vivir bajo protección constante durante los 2 años que duraron la investigación y los juicios, e incluso después de las detenciones, seguía recibiendo amenazas de los miembros restantes de la red que habían escapado de la justicia. Sarah había perdido su privacidad y anonimato, convirtiéndose en una figura pública reconocida mundialmente por su valentía al exponer la verdad. Había sacrificado relaciones personales y oportunidades profesionales, dedicando su vida por completo a la búsqueda de justicia para las víctimas de la red. A pesar del costo personal,
Sara nunca se arrepintió de su decisión de seguir las instrucciones de su madre y exponer a la red. Sabía que Elena había vivido con culpa y miedo durante décadas, y que finalmente revelar la verdad no solo había sido un acto de justicia para las víctimas, sino también una forma de liberar a su madre del terrible peso que había llevado durante tanto tiempo. Sara sentía una profunda conexión con Marcus, Jennifer, Diego, Ashley y Tommy, jóvenes a los que nunca había conocido personalmente, pero cuyas muertes habían marcado fundamentalmente su vida y la de su madre. Sabía que su trabajo para honrar su memoria y prevenir futuras tragedias similares no había hecho más que empezar. En octubre de 2024, exactamente 31 años después de la desaparición de los 5 jóvenes bailarines, Sara organizó una ceremonia conmemorativa en la Dance Dreams Academy, que reunió a las familias de las víctimas, investigadores internacionales, supervivientes de la trata de personas y activistas de derechos humanos de todo el mundo. La ceremonia no solo fue un homenaje a Marcus, Jennifer, Diego, Ashley y Tommy, sino también una celebración del coraje de Elena Martínez, que lo había arriesgado todo para preservar la verdad en circunstancias imposibles. Sara había trabajado con artistas locales para crear un monumento permanente en el estudio principal de la academia. 5 esculturas de bronce que representaban a los jóvenes bailarines en poses que capturaban sus sueños y aspiraciones, rodeadas de placas que contaban sus historias individuales y recordaban a los visitantes la importancia de proteger a los jóvenes vulnerables. Durante la ceremonia, Sara anunció la creación de la Fundación Elena Martínez para la protección de jóvenes artistas, una organización internacional que trabajaría para implementar protocolos de seguridad estrictos en academias de danza, escuelas de arte y programas de formación en el mundo del espectáculo de todo el mundo. La fundación había recibido una financiación sustancial no solo de los beneficios del libro de Sara, sino también de acuerdos legales con propiedades y organizaciones que habían sido utilizadas por la red de tráfico. Sara explicó que la fundación operaría con total transparencia, publicando informes anuales sobre sus actividades y manteniendo registros públicos de todas las investigaciones que apoyara, garantizando que nunca pudiera ser corrompida o infiltrada por elementos criminales. La investigación internacional finalmente concluyó con resultados que superaron las expectativas más optimistas de Sara. Un total de 47 miembros de la red habían sido detenidos y condenados, incluidas figuras que habían ocupado puestos de poder durante décadas. Las condenas oscilaban entre 25 años y cadena perpetua, y varios condenados también se enfrentaban a órdenes de restitución sustanciales que se utilizarían para indemnizar a las familias de las víctimas y financiar programas de prevención. Más importante aún, la investigación había llevado a la identificación y el rescate de 23 jóvenes que aún estaban cautivos por células remanentes de la red, salvando vidas que se habrían perdido si Sara no hubiera encontrado el archivo de su madre. Sara reveló durante la ceremonia que había recibido información de que Elena no era la única persona que estaba documentando en secreto las actividades de la red. Los investigadores habían descubierto que al menos otras 6 personas en diferentes puestos dentro de la industria del entretenimiento habían llegado de forma independiente a conclusiones similares sobre la existencia de la red y habían estado recopilando pruebas a lo largo de los años. Algunas de esas personas habían muerto en circunstancias sospechosas, pero otras habían sobrevivido y ahora colaboraban con las autoridades para identificar las células restantes de la red que seguían operando en otros países. El legado de la investigación se había extendido mucho más allá de la justicia penal, dando lugar a importantes cambios legislativos en más de 20 países. Se habían establecido nuevos protocolos internacionales para supervisar y regular la industria del entretenimiento juvenil, incluidos requisitos más estrictos de verificación de antecedentes para las personas que trabajaban con menores, sistemas de denuncia obligatoria de situaciones sospechosas y la creación de organismos independientes especializados en investigar denuncias de abusos en la industria del entretenimiento. Sara había testificado ante el Congreso de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo,
ayudando a dar forma a una legislación que dificultaría mucho más el funcionamiento de redes similares en el futuro. Sara compartió que había recibido miles de cartas de jóvenes artistas de todo el mundo, muchos de los cuales expresaban su gratitud por su valentía al sacar a la luz la red, y otros compartían sus propias experiencias con situaciones sospechosas que habían logrado evitar gracias a la concienciación creada por la investigación. Sara se dio cuenta de que el impacto más importante de su trabajo no estaba en los arrestos o las condenas, sino en la prevención de futuros delitos a través de la educación y la concienciación. Los jóvenes artistas ahora tenían información y recursos que les permitían reconocer y evitar situaciones peligrosas, y la industria del entretenimiento se veía obligada a operar con mayor transparencia y rendición de cuentas. Durante la ceremonia, Sara también anunció que estaba escribiendo un segundo libro, esta vez centrado en las historias de los supervivientes que habían sido rescatados durante la investigación. Explicó que quería asegurarse de que las voces de las víctimas siguieran siendo escuchadas y que sus experiencias pudieran educar a las generaciones futuras sobre las señales de alerta y los métodos de prevención. Sara también estaba trabajando con productores de documentales para crear una serie que exploraría en profundidad cómo operan las redes de tráfico de personas en la industria del entretenimiento, utilizando las pruebas recopiladas durante la investigación para educar al público sobre esta realidad oculta. Sara concluyó la ceremonia con una reflexión personal sobre el viaje que había comenzado cuando encontró el archivo de su madre en el ático de la Dance Dreams Academy. Expresó su creencia de que Elena estaba finalmente en paz, sabiendo que los secretos que había guardado durante décadas habían dado finalmente lugar a la justicia para las víctimas y a la protección de futuras generaciones de jóvenes artistas. Sara habló de cómo la experiencia había cambiado su comprensión del valor, explicando que el verdadero valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Animó a todos los presentes a permanecer vigilantes, recordándoles que la protección de los jóvenes vulnerables era responsabilidad de toda la sociedad. En los años que siguieron a la ceremonia conmemorativa, la Dance Dreams Academy se convirtió en un símbolo internacional de resistencia contra la trata de personas y en un modelo de cómo las instituciones educativas pueden operar con total transparencia y protección absoluta para sus alumnos. Sara continuó su labor a través de la fundación, ampliando sus operaciones para incluir programas de formación para profesores, sistemas de verificación internacional para academias de artes y recursos de apoyo para las familias de los jóvenes artistas. Si te ha conmovido esta historia de valentía, justicia y la importancia de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad, considera apoyar a organizaciones que trabajan para combatir la trata de personas y suscríbete para seguir leyendo historias que exponen la verdad y honran la memoria de aquellos que hemos perdido. La historia de Marcus, Jennifer, Diego, Ashley y Tommy, preservada gracias al coraje de Elena y revelada por la determinación de Sara, sirve como un recordatorio permanente de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre merece ser contada y que la justicia, por mucho tiempo que tarde, siempre merece ser buscada.